Posiblemente, si eres una persona vegana o vegetariana, pienses que el vino es un producto 100% vegetal. Es lo lógico de pensar, viene de la uva, simplemente se fermenta y por lo tanto es un producto que teóricamente deberías poder consumir respetando las normas y dogmas del vegetarianismo o del veganismo. Pero te tengo que decir que esto no es así. Al vino se le adicciona, sí o sí, en la gran mayoría de casos, hay excepciones donde no, se le adicciona productos de origen animal, productos procedentes del pescado, productos procedentes de la carne, etcétera, etcétera. Y es bueno que lo conozcáis básicamente para vuestra información, para que preguntéis en el momento de comprar un vino si lleva o no alguno de los productos que en este vídeo os voy a comentar. Si eres un amante del vino, seguramente ya conocerás un poquito, a grandes rasgos, el proceso de producción del vino. El vino básicamente consiste en coger uvas del campo, es decir, en el momento de la cosecha, luego se prensa en las cooperativas y posteriormente se produce la fermentación en bodega. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema que tiene el vino? Pues ocurre que cuando el vino se fermenta para que coja graduación alcohólica, al mismo tiempo se dan dos factores que no convierten al vino en un producto muy agradable, tanto a la vista como al gusto. Básicamente, en primer lugar, que el vino coge turbidez. Un vino fermentado es un vino turbio, que se ve sucio, que se ve como siempre con un velo de sustancias que dices, bueno, ¿esto qué hace aquí? Que son naturales, que nadie dice que sean malas, son productos procedentes del prensado. Y a posteriori también se produce un incremento masivo de la cantidad de taninos. Y un vino con muchos taninos es un vino de sabor o de gusto no muy agradable a casi cualquier paladar. ¿Qué es lo que ocurre? Que para eliminar sobre todo ese exceso de sustancias que están sobrenadando, el fabricante de vinos lo que hace en bodega es dejar al vino que repose. Y es cierto que reposando mucho tiempo, ese sobrenadante que aparece en el vino se va depositando en el fondo, ya sea de la barrica, ya sea de la botella, etc. Pero ¿qué pasa? Que simplemente por un cambio de presión atmosférica, tan simple como eso, la turbidez se puede alterar y volver a ensuciar el vino. Los productores, básicamente todos añaden productos para que ese sobrenadante que hay en el vino se deposite en el fondo y no salga, se quede en la base y que no quede sobrenadando y que nos ensucie el vino que vamos a consumir posteriormente en el supermercado, en la tienda especializada, etcétera, etcétera. Estos productos que se añaden, ¿cuáles son? Pues estos productos que se añaden al vino para que se clarifique, de hecho a este proceso se le denomina clarificación, pueden ser productos de origen marino, productos de origen mineral, productos de origen vegetal, pero los más comunes por su economía de escala son los productos de origen animal. Y aquí es donde más nos vamos a detener porque si eres vegano o vegetariano es donde más creo que te va a interesar esta información. El primer producto que se suele añadir es un producto conocido como isinglass. El isinglass es un producto procedente de la vejiga natatoria de algunos peces, como el esturión, el bacalao, el barbo o la carpa. Suelen ser los más comunes. Y generalmente no se le denomina isinglass, sino que lo podéis ver reflejado con el nombre de cola de pescado, aunque como os digo, no es cola de pescado, es vejiga natatoria que se deja secar, luego se tritura y se obtiene un polvo que se añade al vino para ese proceso de clarificación, es decir, para depositar todo ese sobrenadante en la base del tanque o del barril o de la botella donde esté almacenado el vino. El segundo producto muy utilizado para este proceso de clarificación es pura y llanamente la gelatina. Sí, la gelatina tal cual. Y yo no sé lo que piensa la gente que es la gelatina. La gelatina es un producto de origen básicamente animal. La gelatina se
extrae, si queréis haremos un vídeo, me ponéis aquí abajo en los comentarios si queréis que os explique cómo se hace la gelatina. La gelatina es un producto que procede básicamente de los mataderos, de las pieles de los cerdos, las pezuñas de animales, tendones, etcétera. Eso se hierve y mediante una serie de procesos industriales se obtiene la gelatina. Y esta gelatina se añade al vino para limpiarlo en el proceso de clarificación. En tercer lugar, otro producto animal que también se suele utilizar para clarificar el vino, es decir, para limpiarlo de esas impurezas, es la caseína. La caseína procedente pura y llanamente de la leche de vaca. Es una proteína animal que se añade al vino y que indirectamente te vas a estar tomando, aunque en trazas, cuando el vino esté limpio. Porque, quieras que no, va a haber un sobrenadante de dicha proteína. Y por último, uno de los más comúnmente utilizados también es la albúmina. Y la albúmina podemos tener albúmina procedente de huevo, que es muy común, pero también se utiliza albúmina procedente de sangre de ternero o de sangre de cordero. Esto se utiliza, por ejemplo, en vinos de uva garnacha, uva cariñena. Hay distintos tipos de uva más oscura en los cuales se suele añadir albúmina procedente de la sangre de estos animales. Con lo cual, si sois amantes del vino, posiblemente después de haber visto este vídeo me vais a odiar. Pero mi misión es informaros, porque alguien puede estar pensando que está llevando una alimentación 100% vegana o vegetariana y no es así. Básicamente damos esta información para que sepáis discernir y preguntar siempre a vuestro proveedor de vino qué tipo de productos está utilizando para la clarificación del vino que estáis comprando. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.